Mis queridos, en esta mañana nos sentimos felices de estar aquí en la casa de nuestro Dios y sabemos que su presencia a través de su Santo Espíritu nos acompaña en esta mañana trayendo paz, seguridad, fortaleza, ante todo esperanza de vida y de vida eterna. Nos sentimos felices de tener el grupo que ya ha llegado a nuestra iglesia, pero de una manera muy especial queremos extender este saludo hacia nuestros hermanos que a través de estas plataformas nos están viendo y nos están escuchando en esta mañana. Vaya nuestro saludo para ustedes de parte de la Iglesia de Espinar de Aguada, de su pastor, el pastor Kenneth Malavé. Así que en esta mañana nos sentimos, como dije, muy felices de poder estar aquí. A pesar de la pandemia, a pesar de las cosas que estamos experimentando, inclusive puede causar cierto miedo, cierta ansiedad en nosotros. Pero recuerde que hay uno que va delante de nosotros, que ha prometido sostenernos en todo momento. Así que, mis queridos, en esta mañana, como ya ustedes están acostumbrados a ver la programación, entramos primeramente con la discusión de la lección que semanalmente estudiamos. Y que hoy dos buenos maestros, dos hombres de Dios nos estarán presentando esta lección que tiene que ver con esas hermosas promesas a través de los pactos que Dios nos está haciendo, que hizo en el pasado, pero esos pactos continúan dándonos la seguridad de que Él se mantendrá siempre a nuestro lado. Así que antes de presentar a las personas que estarán presentando la lección de esta mañana, vamos una vez más a ponernos de pie los que estamos aquí para invocar la presencia de nuestro Dios. Padre de amor, qué bueno es alabar tu nombre. En esta mañana necesitamos la sabiduría que proviene de lo alto para que nosotros podamos captar el mensaje que tú tienes para nosotros. Háblanos porque necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos recordar aquellas promesas que tú tienes para nosotros. Que en esta mañana tu nombre sea glorificado a través de todo lo que hagamos aquí en tu día santo sábado. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. También quisiera recordarles a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, que ustedes nos pueden escribir sus peticiones. Nosotros al final de la programación de este sábado estaremos orando por ustedes y que sus peticiones, recuerden lo que siempre hemos dicho, Dios las recibe con gozo y alegría y responderá como solamente Él lo sabe hacer. En esta mañana vamos a escuchar el repaso de la lección a través de mi compañero O'Neill Román, uno de nuestros ancianos de nuestra iglesia, director de obra misionera y de ADRA. También estará el ingeniero Joe Ruiz, que también es otro de nuestros líderes en nuestra iglesia. Él, como director de escuela sabática, hoy en esta mañana tendrán la gran responsabilidad, y sabemos que Dios los va a guiar como siempre lo ha hecho, para que la lección sea entendida por cada uno de nosotros. Gracias, Pastor González. Buenos días a todos los hermanos que nos están viendo en esta hora. Esperamos que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Es para mí un honor y un privilegio volver aquí a compartir la discusión de la lección, en este caso con mi amigo Joe. Y esperamos que la misma sea de bendición para cada uno de nosotros. Y Joe, estas lecciones son muy profundas. Hay que estudiarlas muy bien y reestudiarlas porque nos enseñan algo muy importante, y es el pacto que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es así, O'Neill, y es que estas lecciones son muy profundas. Y nosotros tenemos un gran reto, ¿verdad? El sábado pasado fue una gran lección que se presentó aquí. Y ahora nos toca a nosotros continuar, ¿verdad? Con esta lección que la semana pasada se había resumido en 4 partes. Y vamos entonces a tocar una de las partes que se tocó de esa lección pasada.
y es acerca, ¿verdad?, del pacto de Dios en el tiempo antediluviano y postdiluviano. Así mismito es. Y haciendo un resumen de las lecciones, el pacto no es otra cosa que un contrato que Dios quiere hacer con el ser humano. Cuando usted va a rentar una casa, usted va a tener un negocio, por lo general usted llena un contrato. Si usted quiere que un acuerdo se lleve a cabo, va donde un abogado y el abogado te lleva un contrato para que todo se siga al pie de la letra y haya ciertas garantías. Es así. Y el pacto es un contrato que Dios hace con el ser humano, donde Él es el que lo sella, pero Él también es la garantía para que ese pacto se cumpla. Yo te puedo hablar de pactos, contratos y garantías, ¿verdad? Porque esa es parte de mi trabajo diario. Y la verdad, cuando hacemos pactos con los hombres, hay una garantía para los dos, hay un acuerdo entre los dos, ¿verdad? Y si uno de los dos rompe el acuerdo, pues entonces el pacto se rompe, ¿verdad? Y la garantía se vendría a hacer valer. O sea, vendría a ser valer. Así que el pacto que Dios nos ofrece no es el pacto que el hombre está acostumbrado a hacer día a día, sino que va mucho más allá, ¿verdad?, de cumplir con unas garantías. Dios es un Dios de amor y su pacto va más allá de garantías. Su pacto es basado simplemente en el amor. Así mismito es. Y la lección nos comienza hablando de que cuando Dios creó este mundo, lo creó bueno en gran manera. Algunas personas lo llaman perfecto, pero bueno en gran manera es que era más que perfecto, era excelente, sí. No había ningún ápice de error allí, todo estaba, como diría el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Sí mismo, todo tenía un propósito de ser. Había amor, había paz, había seguridad. Pero cuando el hombre cae en pecado, entra la degradación, Joe. En el libro de la historia de la redención, y invito a aquellos que puedan obtener este libro, la historia de la redención, yo me deleito en esos primeros capítulos de ese libro. Porque se hace una descripción, ¿verdad?, de cómo era la tierra antes de caer en pecado. Cómo la autora de ese libro describe, ¿verdad?, la naturaleza, cómo se movía todo. Y entonces, por lo menos yo me elevaba en la lectura de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y lo que esta mujer escribió y lo que nosotros podemos pensar se queda corto, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para nosotros. Así que no podemos ni siquiera aquí en la tierra imaginar la belleza y la perfección de aquel momento. Sí, pero esa perfección y esa belleza, el pecado vino a degradarlo. Y podemos ver que hoy día la degradación cada día va más en aumento. Y la lección nos trae unos términos muy interesantes con referente a lo que es pecado. Yo aquí he mencionado una de las definiciones de pecado, bueno, no una definición, ya mismito vamos a entrar en las definiciones, pero la palabra pecado en el griego es sacada del deporte del arco y la flecha, donde cuando una persona erraba al centro, se le llamaba que había cometido hamartano. No dar en el centro era hamartano. Bien. Y tu pecar era cometer hamartano, o sea, era no dar en el centro. Pero el autor nos trae algunas definiciones de pecado que me gustaría que compartiéramos con los amigos que nos están viendo, sí, y están aquí presentes. La primera que nos menciona que es rebelión. El pecado es rebelión. Rebelión, ¿verdad? El pecado es también iniquidad. El pecado es transgresión. Es desacato. El pecado es infracción a la ley. El pecado es injusticia. Y pónganle en el nombre que ustedes quieran ponerle, ¿verdad? ¿Todo en contra de qué? Todo en contra de Dios. O sea, nuestro blanco debe de ser ¿quién? Dios. Dios. Estar cerca de Él es dar en el blanco, es aceptar al blanco. Estar lejos de Él es hamartano. Exacto. No es en el blanco. Y la definición al final de este párrafo nos dice algo muy interesante en el libro y dice: todas estas definiciones incluyen una característica común, el desafío a Dios. Estar en contra de Dios.
Cuando nosotros cometemos pecado, además de errar en el blanco, estamos desafiando a Dios. Y hay muchas formas de desafiar a Dios. Muchas veces pensamos que desafiar a Dios es cometer crímenes violentos, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante que simplemente crímenes violentos no es en contra de la voluntad de Dios. Hay pecados que son sutiles, que muchas veces la humanidad de hoy y probablemente la humanidad antidiluviana pensaron que no eran pecados, ¿verdad? Que eran acciones que el hombre hacía, pero que Dios no intervenía con esas acciones. Pero vamos a ver que acciones que nosotros podamos pensar que no es pecado, puede ser pecado ante los ojos de Y Dios. fíjate, atando eso con lo próximo de la lección, porque dice que el pecado es desafiar a Dios. La lección nos menciona que el pecado cuando entró en este mundo no entró como lujuria, no entró como un crimen. ¿Es así? El pecado entró bajo un desafío, desafiando a Dios. La lección nos dice que Satanás lo que hizo fue tratar de atacar la integridad y la confianza a Dios. Y hoy lo podemos ver que ese pecado también en medio de las iglesias se está viendo. La desconfianza en Dios. Y cuando hablo de la desconfianza en Dios, estoy concentrándome especialmente en la desconfianza en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando pretendemos cambiar la palabra de Dios para adaptarlo a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Y entonces ahí estamos desafiando lo que Dios puso en su palabra para anteponerla a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y ahí fue que Eva empezó. Ese fue el pecado que Eva cometió. El hecho de poner en duda la palabra de Dios frente a otra criatura como ella. Y lo interesante es que una vez ellos caen en pecado, el pecado trae una serie de consecuencias. Y la primera que trae fue vergüenza y miedo. Y yo creo que cada uno de nosotros sabe lo que es vergüenza Seguro y sabe que lo sí. que es miedo. El miedo. Lo hemos experimentado de muchas formas, Y no ¿verdad? es el propósito de Dios que nosotros tengamos estos sentimientos dentro de nosotros. Mira, Onel, cuando cuando yo era chiquito y yo sabía que había hecho algo malo en casa, buscaba el primer escondite que pudiera encontrar, porque cuando lo sepan mis papás, viene entonces el castigo, ¿verdad? Y entonces, sabiendo uno, ¿verdad?, que ha cometido un acto que no es deseable, entonces viene el miedo, entonces me van a castigar, se van a enterar, y muchas veces viene la vergüenza primero, en el sentido de que hice algo malo y desobedecí lo que me habían dicho. Y eso lo hemos experimentado desde niño, esa vergüenza y ese miedo. Imagínate un ser como lo eran Adán y Eva, que eran perfectos, ¿verdad? Que Dios lo había hecho bueno en gran manera, estuvieran experimentando esta sensación de miedo y de vergüenza. Pero ese miedo y vergüenza no solamente se manifestó hacia Dios, sino que también se manifestó en las relaciones El uno unos con con el otro. otros. Hubo separación en ese primer matrimonio. sí. O sea, el cometer pecado causó una separación entre Adán y Eva, donde ellos ahora se sentían con vergüenza el uno hacia el otro. Ellos se veían desnudos, algo que ellos no sabían lo que era. Y el temor se apoderó de cada uno de ellos. O sea, el pecado trastorna todo nuestro ser. Es que yo me lo puedo imaginar, ¿verdad? Eva, que fue engañada, ¿verdad? Muchas veces no le echamos la culpa a Eva. Yo siempre he dicho que el pecado vino por Adán, ¿verdad? Aunque Eva tuvo parte en ello. Pero me imagino a Eva mirando a Adán y Adán diciéndole, yo te lo había dicho, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sin palabras, vamos a decirlo sin palabras. Y ella no se atrevía ni a mirarlo a la cara por lo que habían hecho. Vemos a un Adán avergonzado ante Dios porque escuchó a su esposa en vez de a Dios, ¿verdad? Y los dos, esa misma vergüenza hacía que los dos se separaran de alguna forma. Qué difícil sería, ¿verdad?, volver a reencontrarse después de ese momento. Qué difícil sería reencontrarse después de haber visto la primera muerte a través de un cordero sacrificado para poderlos vestir a ellos.
no debió ser una sensación muy bonita por la que ellos pasaron. Y has traído un punto interesante. El pecado también trajo lo que era muerte, La muerte. pero también trajo lo que es sufrimiento. Sí. Porque entonces ahora el Señor le dice, mira, ahora con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar, le dice al hombre. A la mujer le dice, ahora con dolores de parto vas a tener a concebir. O sea, el pecado, si nos ponemos a analizar, sus consecuencias son infinitas. Son tantas y tantas las consecuencias negativas que trae a nuestra vida, que por eso el mundo en el que estamos viviendo se encuentra de la forma en que está. Sí, porque si las consecuencias hubieran quedado en nosotros, pues bien, lo merecemos, pero toda la naturaleza se trastornó. Toda la naturaleza se trastornó por causa del pecado. Así que vemos que el cáncer de pecado, para aquellos que piensan y dicen, yo vivo mi vida y a nadie le importa. No, cada acto que nosotros tenemos en nuestra vida afecta a todo lo que nos rodea. Así mismito es. Y Dios reaccionó a todo esto. Porque lo interesante del Dios que nosotros tenemos es que no es como los dioses del Olimpo griego, Ajá. que ellos simplemente estaban sentados viendo cómo se comportaban las criaturas, ellos se reían, se burlaban y jugaban. No, el Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel, que se preocupa por el ser humano y quiere hacer algo por el ser humano. Cuando Adán y Eva caen, hace un pacto de salvación con ellos, pero no es hasta Génesis capítulo 6 donde podemos entrar un poco más a fondo de cómo Dios quiere hacer algo por el ser humano. Es interesante lo que tú dices. Hay una historia que nos trae la lección del estudiante, Oni, que quiero que aquellos que nos oyen a través de las redes entiendan lo que estamos diciendo. Esto se encuentra en el libro La historia del diluvio. Y dice así, esto es otra interpretación de otros pueblos, ¿verdad?, que no creían en Dios. Y decía, en aquellos días el mundo bullía, la gente se multiplicaba, el mundo bramaba como un toro salvaje, y el gran Dios se enalteció con el clamor. Enlil oyó el clamor y les dijo a los dioses del concilio, el alboroto de la humanidad es intolerable y ya no es posible dormir debido a Babel. Así que los dioses acordaron exterminar al hombre. Pero ¿qué le pasaba a estos dioses en comparación con Dios? Estos dioses no buscaban el bienestar del ser humano. En cambio Dios, la lección nos dice que Dios siempre estuvo involucrado completamente con el pecado, no porque cometiera pecado, sino porque quería salvar al hombre del pecado. Es así. Y en la historia de Noé lo podemos ver. Podemos ver un Dios que dice, y tengo que volver a cambiar los planes. O sea, el ser humano se involucra tanto y tanto con el pecado que Sí. a través de toda la Biblia tú puedes ver un Dios que está constantemente haciendo cambios, porque lo único que busca es la salvación. Bien lo dice Pedro cuando dice, Dios retarda su promesa queriendo que todos procedan al arrepentimiento. sí. Y no es que Dios cambia, no, Dios no cambia, porque cada uno de los pactos encontrados en la Biblia señalan un solo pacto, y es la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Dios como Dios en pensamiento, en sabiduría no cambia, pero cambia las circunstancias para salvar al hombre. Exacto. Y en ese sentido vemos el amor de Dios por la humanidad, porque cuando vemos diferentes situaciones, ¿verdad? Vamos a poner por un ejemplo el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive iba a ser destruido por Dios y Dios envió a Jonás para que le predicara a la gente para que se arrepintieran. Y habían dos alternativas. O te arrepientes o eres destruido, y no eres destruido, o no te arrepientes, lo dije al revés. Si te arrepientes, serás bendecido, y si no te arrepientes, serás destruido, ¿verdad? Ese era el mensaje básicamente que había que darle al pueblo de Nínive. Pero Dios le habla en términos del amor, ¿sabe? Yo me lo imagino de esta manera, ¿verdad? Y vamos a utilizarte a ti que nos ven a través de las redes. Mira, Onil, tú estás mal. Y yo quisiera que tú cambiaras de actitud y renovaras tu vida. Eso es bien diferente a decirle, Onil, tú estás mal y te vas a perder. Dios lo que nos está haciendo es que nos está echando el brazo y nos está hablando, susurrando al oído, arrepiéntete para que no te pierdas.
porque yo quiero que estés conmigo en el cielo. Esa es la gran Así mismito diferencia. es. Y es que la gracia de Dios para salvar a los justos es sumamente grande. Bien. Y cuando hablamos de salvar a los justos, no es que en nosotros haya justicia, Es así. sino que en Cristo Jesús hay justicia. ¿Y por qué Él salvó a aquella primera familia? Porque encontró un hombre que estaba tratando de refugiarse detrás del verdadero Cordero que quita el pecado del Es mundo. así. Nos dice que Noé era un hombre justo, en otras palabras, un hombre íntegro delante de los ojos de Dios, y era íntegro porque se escudaba detrás de la justicia de Cristo. Nos dice que Noé era un hombre intachable, y nos dice que Noé era un hombre que caminó con Dios. Que caminó con Dios, y eso es bien importante. Y lo más importante de esto, que Dios no solamente salvó a Noé. Noé no estuvo solo en el arca. ¿Quién más estuvo con Noé? Salvó a él y a toda su familia. A toda su familia. Así que la actitud de Noé y la bendición de Noé también salvó a la familia. Así que padres, la actitud que tengan ante Dios y la consagración ante Dios no lo va a salvar de ustedes solos. También Dios va a incluir a su familia. Pasa que hay que darle tiempo a Dios para que Dios obre. Así que la bendición de Noé, lo mismo que la bendición de la iglesia, debe extenderse hacia ¿qué? Hacia todo el mundo. Donde un punto central esté consagrado a Dios, todo alrededor también se beneficia. Y fíjate algo, hablando de este punto de que has traído, de que la actitud de Noé causó la salvación de su familia. Y en el libro de los Hechos está la historia de aquel carcelero que se le dijo: si tú crees, tú y tu casa serán salvados. También, O sea, sí, esto mejor es ejemplo. un principio que es muy repetitivo a través de toda la Biblia, y Pablo abunda un poco más en esto en 1 Corintios capítulo 7 versículo 14, cuando dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero ahora, por la fe de esa persona que cree, son declarados santos. O sea, la fe de un ser humano puede hacer cambios en la vida de toda su familia. Toda la familia, y eso es bueno saberlo, porque vemos hasta dónde Dios extiende su bendición a una persona que está consagrada a Él. Como dije originalmente, ¿verdad? Dios no solo te bendice como persona cuando tú eres consagrado a Él, sino que bendice a todos los que están a tu alrededor. Y la lección nos trae un punto muy interesante con referente al pacto de Noé. Y es que, a diferencia de muchos otros pactos en las Sagradas Escrituras, el pacto que Dios trae a Noé es un pacto universal. Es universal, en ese caso. Dios destruye un mundo por una inundación, y Dios le promete a los sobrevivientes de esa inundación: no voy a volver a destruir el mundo con una inundación. Tenemos que diferenciar, porque habían dos pactos. Yo llamo el pacto antidiluviano y el pacto postdiluviano. Está el pacto antidiluviano, que también abarca a la humanidad, pero abarcaba la familia de Noé, ¿verdad? Y la descendencia que se iba a tener a través de esa familia. Pero también está el pacto postdiluviano, que ese es un pacto universal y es un pacto único. Es que el pacto de Dios de Noé sigue siendo vigente. Sí, Dios hasta la quiere fecha de hoy. salvarnos a todos nosotros. Sí. Ahora está en nosotros en qué queremos. ¿Qué queremos si queremos hacer? ser salvados o queremos perdernos eternamente. Y lo interesante del pacto de Noé es que, aunque Dios quiere salvar a todos, Dios también nos dice a través de las Sagradas Escrituras que, aunque Él nos quiere salvar a todos, el pecado no puede morar alrededor de nosotros. No, definitivamente. Nosotros tenemos que, imagínense, hermanos, ahora el pecado está intrínseco en nuestras vidas. El pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, pero nosotros podemos sacar nuestro pecado de nosotros y tirarlo a un lado. No podemos. Por nosotros mismos no podemos. Entonces, ¿de qué dependemos? De la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos libra de todo pecado y la que nos da la garantía, ¿verdad?, a través de la sangre de Jesucristo,
de poder verlo cara a cara y por la eternidad. Si nosotros miramos a Cristo, ¿verdad?, de la forma que Noé y su familia miraban el arco iris, nuestro carácter se va haciendo más semejante al de Jesús y entonces nuestra vida va cambiando de poco a poco, ¿verdad? De sábado en sábado y de mes en mes, de año en año, hasta por la eternidad, porque vamos a seguir siendo transformados a través de la eternidad, ¿verdad? En conocimiento del amor de Dios. Pero nos dice la sierva del Señor que nosotros vamos a estar hablando de la gracia del Señor por los siglos infinitos, porque lo que surge a través de todo esto es la gracia del Señor en nuestras vidas. ¿Qué es la gracia? El perdón inmerecido. Y fíjate algo interesante, mencionaste el punto del arco iris. El arco iris es un símbolo para cada uno de nosotros de que Dios desea nuestra salvación. Amén. En la lección Amén. del viernes, así como en el material de auxiliar, nos hablas que detrás de cada pacto siempre hubo un arco iris que nos decía a cada uno de nosotros: yo quiero la salvación. Amén. Así que cada vez que llueve, nosotros debemos de tener un recordatorio de que Dios quiere la salvación de cada uno de nosotros. Yo camino todas las mañanas, Joe, en el paseo lineal en Jobo, y hace unos días atrás vi no un arco iris, sino dos arcoíris, uno encima del otro, y se veía clarito de esquina a esquina. Sí. Y yo lo miraba y yo decía: wow, qué hermoso. Pero ahora, estudiando la lección, podemos decir: qué hermoso saber que Dios quiere mi salvación, y ver dos arcoíris me da una garantía de que Dios quiere salvarme abundantemente. Amén. Y Dios no pudo escoger mejor ejemplo para establecer un pacto. Así ¿verdad? es. Acuérdate que el arcoíris viene como consecuencia del diluvio, lo que la naturaleza iba a cambiar de ahí en adelante. Así que era una era nueva, era una era nueva de bendición para el hombre, si el hombre permanecía de parte de Dios. Y de esta manera, cuando nosotros vemos el arcoíris en su belleza, porque cuando vemos un arcoíris vemos la belleza de un arcoíris de extremo a extremo, pero vamos a ver lo que hay detrás de esa belleza, ¿verdad? Y es el amor de Dios hacia la humanidad. Así mismo, entonces nos quedan 5 minutos, y sería bueno que habláramos de que esa primera familia que fue salvada fue un remanente de Dios. Es así. Y cómo Dios hoy día también quiere crear un remanente de salvación. De salvación. Noé y su familia eran un remanente, ¿verdad? ¿Qué remanente? Lo que quedó, si lo podemos decir así. Esa parte que quedó de esa humanidad es el remanente de Dios, que fue salvado por Dios, que fue bendecido por Dios, y que ahora tenían la misión, ¿verdad?, de llevar a otros sobre el amor de Dios y lo que Dios hizo por cada uno de ellos. Nosotros somos también el remanente de Dios, vamos a decirlo, ¿sabes? Dios tiene un remanente en su iglesia. No podemos decir que el remanente es la iglesia tal, de nombre tal. No, Dios tiene un remanente. Dios no habla de iglesia, Dios habla de remanente. Y ese remanente son los que representan verdaderamente el amor de Dios. Son los que representan aquellos que guardan su palabra. Son aquellos que creen en la palabra de Dios y no tienen miedo a cambiarla para cambiar sus vidas o para adaptarlas a sus vidas. Son los que se entregan a Dios completamente en cuerpo, alma y espíritu para adorar al Dios que los creó y reconocer ante el mundo las bendiciones que Dios da para su vida. Ese es el remanente. Te pregunto, ¿estás dentro del remanente? Fíjese. Ojalá sea así. Hay aquí unas líneas que quiero leer que nos dice de la lección: Noé y su familia sobrevivieron al diluvio y se convirtieron en portadores de vida para el futuro de toda la humanidad. A través de ellos también llegaron todas las bendiciones a la humanidad. No podemos pasar por alto el hecho de que el remanente que sobrevivió a la primera catástrofe mundial eran personas justas y de fe. Dado que la Biblia usa el diluvio de Noé como un tipo de destrucción en el tiempo del fin, esta observación tiene mucho más significado. También es importante reconocer que el remanente que será salvo en el tiempo del fin
Nuevamente será aquel que responda a Dios por fe y obediencia. Será un remanente que, como Noé, está en la relación correcta con Dios. Repito, será un remanente que estará en relación correcta con Dios. Un remanente perfecto en su esfera. Un remanente que camina con Dios. Y nos pregunta, ¿quiénes pertenecerán al remanente del tiempo del fin? ¿Calificaríamos cada uno de nosotros como uno de ellos? Tremenda pregunta. Y es una pregunta para reflexionar cada uno de nosotros. Dios, a través de toda la historia bíblica, siempre ha tenido un pueblo remanente que le guíe. Y Dios siempre ha tenido hasta nuestros días un remanente que resalta el nombre de Dios en todo lugar que va. Muchos de esos remanentes fueron perseguidos, fueron maltratados, pero siempre Dios los ha mantenido. Y llegará el día, ¿verdad?, en que tengamos que defender nuestra fe, predicar del amor de Dios, y la gente nos va a pelear contra nosotros, ¿verdad? Porque no creen eso. ¿Por qué no creen? No es porque no crean, es porque lo que se dice de Dios señala el pecado que hay en su interior y no se quieren sentir mal. Cuando las personas están contra las religiones cristianas, vamos a decirlo así, porque hay muchas iglesias cristianas, lo hacen porque se sienten señalados a través de sus prédicas, ¿verdad? Y su exhortación. Hay otros predicadores que son muy fuertes y eso daña la imagen de Dios ante los demás, pero nosotros no estamos para dañar la imagen de Dios, nosotros estamos para resaltar el amor de Dios en la vida de los hombres. Y si nosotros nos dejamos guiar por el amor hacia la humanidad, como Dios se ha guiado hacia nosotros por el amor, entonces vamos a tener gente añadida a ese remanente. Y cuando más añadan gente al remanente, entonces la venida del Señor será más pronto. Y fíjate, el autor menciona dos características muy importantes que en la historia de Noé las podemos ver también. Él dice que el remanente tiene dos características principales y es que tienen una correcta relación con Dios. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. O sea, el tú conocer a Dios es tratar de tener una relación correcta. Es así. Pero también nos menciona que ese remanente camina con Dios. La Biblia nos dice que Enoc caminó tanto con Dios que se lo tuvo Dios que llevar al cielo. Noé caminó con Dios y fue sobreviviente de un diluvio. Nosotros estamos caminando con Dios. ¿De qué Dios nos quiere librar a nosotros en la mañana de hoy? Si por ejemplo ejemplo tenemos en la Biblia, añadamos esa lista a Elías, ¿verdad? Añadamos esa lista a Elías, que también fue alzado al cielo. Añadamos a la lista a Moisés. Hay tantos ejemplos de la ventaja que hay que estar de parte de Dios, si lo podemos decir así en forma humana, ¿verdad? Tenemos una gran ventaja de estar de parte de Dios. Y Dios nos va a salvar no por nuestras acciones ni por nuestra consagración. Dios nos salva por gracia. Pero esa gracia de Dios es la que nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Así mismito es. Le queremos agradecer a todos los hermanos que se conectaron con nosotros en la discusión de la lección y aquellos que están presentes aquí también. No olviden, aquellos que están conectados, si tienen una petición, reacciona a esta publicación, a este video. Puedes poner un me gusta, como tú desees reaccionar, y nuestro director técnico estará anotando tu nombre para al final orar por ti. Pero para terminar esta parte, Joe, dirígenos en oración. Sí, seguro. Vamos a pedir a los presentes que estén de pie, y a aquellos hermanos que nos ven a través de las redes en posición de reverencia. Padre de amor, Dios del cielo, en esta mañana tan brillante de sábado, solo tenemos una expresión en nuestra mente, y es gracias por tus provisiones. Gracias por tu amor infinito hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has puesto un plan para que nosotros tengamos vida eterna, para que la tengamos en abundancia,
pero por sobre todo, Señor, para que tengamos una vida de conocimiento tuyo, de compartir contigo y aprender cada día, Señor, de la sabiduría de tu palabra y de la sabiduría del Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a poder caminar contigo. El enemigo nos pone muchas trampas en el camino. El enemigo no quiere que tu iglesia prospere, pero si nosotros nos entregamos en tus manos, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a llegar a tierra firme, que a través de las tempestades de la vida, de los truenos, los relámpagos y las olas gigantes, tu mano nos sostenga en todo momento, para que cuando llegue el gran día de tu gran venida hacia aquí a la tierra, podamos alzar nuestros ojos al cielo, contemplarte y ver la gloria, Señor, por tu eternidad. Estas bendiciones te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, O'Neill, te voy a dejar con los anuncios en este momento, que sé que tienes muchos de ellos. En esta hora queremos agradecer a todos los hermanos que apoyan las transmisiones de nuestro templo. Esperamos que usted continúe haciéndolo. Les recordamos darle share o compartir a cada una de nuestras programaciones para que pueda ser de bendición para otros. El día martes, este martes, tenemos nuestro culto a través de las redes sociales a las 7 de la noche. Estamos discutiendo el libro El Discurso Maestro de Jesucristo. Las discusiones se han puesto muy interesantes. Le hemos bautizado a este libro El Evangelio Hecho Práctica. Así que si usted quiere escuchar palabras de reflexión que lo puedan motivar a destruir el yo y hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, conéctese con nosotros los martes a las 7 de la noche para que pueda disfrutar del discurso maestro de Jesucristo, que no es otra cosa, Joe, que ese sermón que nuestro Señor Jesucristo dio en el monte. También queremos mencionarles y queremos agradecer a aquellos que apoyan las sociedades de jóvenes. Este viernes tenemos también sociedad de jóvenes a las 7:30 de la noche. Es presencial y también por las redes. Los números han cambiado de forma presencial, así que aquellas personas que quieren estar presencial en nuestro templo, le queremos informar que en nuestra iglesia de Espinal, nuestro cupo es para 60 personas. Así que todavía aquí tenemos espacio suficiente para aquellas personas que deseen compartir con cada uno de nosotros. También queremos anunciar que hoy a las 5:30 de la tarde tenemos nuestra programación especial, la cual se ha vuelto como que la programación principal de los sábados, Esteban, una tardecita con Jesús. Así que esperamos la presencia de cada uno de ustedes. Hoy a las 5:30 de la tarde tendremos en esta ocasión en nuestra tarima al profesor Tony Rosado, quien estará presentando la palabra de Dios. Así que esperamos verle a ustedes o conectado o aquí presenciar en su auto disfrutando de la palabra de Dios. Y tengo a Esteban por aquí al lado, que yo sé que tiene unos anuncios que compartir con cada uno de nosotros que son en base a seguridad de nuestro templo. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Esteban Rodríguez. Yo soy el director de diáconos y ancianos de iglesia del área de la iglesia del Templo de Espinar. Como todos los sábados, le estamos anunciando, exhortando las medidas de seguridad que se toman en nuestro templo para cuestión de algún evento que pueda suceder mientras estamos llevando nuestros servicios aquí dentro del templo. Tenemos puertas laterales a mano derecha, a mano izquierda mía y a mano derecha mía que están abiertas. Cruce por la puerta que está al frente y atrás hay una puerta abierta. Sale y sale hacia la grama, hacia afuera, si hubiese necesidad de evacuar el templo. Por la parte de atrás tenemos a mano izquierda una puerta que sale hacia afuera también. Y por la puerta que todos entramos, en la puerta trasera, que serían los bancos que están en la parte de atrás. Si hubiese una necesidad de tener que vaciar o evacuar el templo, ustedes saben, los primeros 5 o 6 bancos de aquí saldrían por aquí, 5 o 6 bancos de acá saldrían por acá, los que están a la parte de atrás por la puerta trasera y los que están en la mano izquierda mío por la puerta lateral que tenemos a mano izquierda. Estas son medidas de seguridad
que nos exige la ley, tanto la estatal como la federal, para que nosotros le anunciemos y que todo el mundo esté consciente por dónde vamos a salir en caso de medidas de seguridad. Le exhortamos que si esto sucede, lo hagan bien tranquilamente, por favor no corran. Este templo está estructurado en metal, así que la situación no sería tan peligrosa, pero siempre hay que evacuar el templo. Gracias, buenos días, el Señor los bendiga. Y a Esteban se le olvidó mencionar a los hermanos que por favor mantengan su mascarilla, ¿verdad, Esteban? Mantengan su mascarilla puesta y que a la hora de salir esperen por un diácono para usted poder salir del templo, ¿ok? Por lo general están saliendo los de atrás primero y último los de al frente, así que espera un diácono para salir de nuestro templo. En este momento vamos a pasar a la segunda parte de nuestro culto, así que vamos a ponernos en pie para tener una oración y poder presentar al predicador, al siervo que Dios ha escogido para la mañana de hoy. Oramos. Eterno Dios, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque siempre estás con nosotros. Y gracias porque sabemos que podemos confiar y depender de ti. En esta hora entregamos todo nuestro ser, toda nuestra alma, espíritu, para que tú trabajes en ella. Para que a través del mensaje que tú vas a traer en esta mañana, nosotros podamos acudir a ti, arrepentidos, buscando salvación. También queremos pedirte por aquellos hermanos que no están presentes en nuestro templo, que tú puedas hacer con cada uno de ellos. Si alguno está enfermo, tú puedas poner tu mano sanadora. Y si alguno está pasando por alguna situación difícil, tú puedas libertarlo. Al igual te pedimos por los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que tu gracia también los cubra a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora el siervo que Dios ha escogido para hablar a cada uno de nosotros es el pastor Víctor del Valle. Él es el secretario ejecutivo de la Unión Puertorriqueña para los Adventistas del Séptimo Día. Pastor del Valle, bienvenido al Templo Adventista de Espinar. Buenos días para todos. Me parece que no tengo que quitarme la mascarilla porque me escucho bien, ¿verdad? ¿Me la puedo quitar? Muy bien, gracias. Que Dios me les bendiga. Saludos a los que están presentes y todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Que Dios les bendiga. Les deseamos un feliz sábado y estamos felices, contentos. Agradecemos al pastor Kenneth Malavé por la invitación que nos ha hecho para estar acá con ustedes. Vamos directamente al mensaje, ¿verdad? Así es que ahí mismo donde están sentados yo les invito para que inclinen su rostro para orar. Padre amante, en esta mañana queremos pedir la dirección y la bendición de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Queremos que tú hables a nuestro corazón y permite, Señor, que puedas crear un ambiente donde la dulce influencia de tu Espíritu a través de tu palabra pueda traer bendición a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te quieren conturbar. ¿Qué dije? Te quieren conturbar. ¿Han escuchado esa palabra? No es una palabra muy común. No es una palabra que hemos escuchado aquí en Puerto Rico, dentro de la jerga nuestra puertorriqueña. Pero ¿saben una cosa? Es una palabra bíblica. Está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y quiero decirle que esta palabra es utilizada por el apóstol Pablo, y creo que a través del uso que le da esta palabra cuando él le escribió a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, a través de esta palabra y otros elementos más que están en el texto que ya mismo vamos a buscar,
Pablo quiso llamar la atención de los hermanos de Tesalónica. En otras palabras, Pablo quiso alertarlos, quiso llamarles la atención sobre algo que estaba ocurriendo en ese tiempo, del cual el apóstol San Pablo entró en conocimiento y quiso alertar a la iglesia de Tesalónica sobre esa situación. Y en esta mañana, en el tiempo que tengo disponible, no tan solamente vamos a hablar de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, también vamos a ver cómo esos elementos también deben ponernos a nosotros a estar alerta. Porque lo mismo que estaba ocurriendo en tiempo del apóstol San Pablo es lo mismo que está ocurriendo en el tiempo moderno en que tú y yo nos ha tocado vivir. Jesús en Juan 17, 1 al 4 habló acerca de que habrían tropiezos. Y no tan solamente habló acerca de que habían tropiezos, además de eso dijo, ay de aquel, o pobre de aquel que inicia los tropiezos. Así que no tan solamente Jesús, los autores del Antiguo Testamento, bajo la dirección del Espíritu Santo, advierten a la iglesia, advierten a la humanidad de que iban a haber tropiezos, y también hace otra señal de alerta, estableciendo que pobrecitos de aquellos que se convierten en tropiezo o levantan tropiezo para desviar a los hijos de Dios, para desviar a las personas del curso diferente que nuestro Señor Jesucristo ha establecido. Vamos al texto bíblico, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 2. Texto muy conocido por nosotros los adventistas. Es más, si yo le preguntara a ustedes que me hablaran acerca de lo que ustedes entienden o cuál es el tema central de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en adelante, yo sé que la mayoría de ustedes me podría decir de cuál es ese tema central. Y posiblemente algunos dirán, bueno, pastor, ahí el tema central es la segunda venida de Cristo. Pero no pienso, aunque sí habla del tema de la segunda venida de Cristo, pero Pablo quiere destacar algo. Vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2, dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Vamos a ver lo que dice el verso 12. ¿Qué es lo que el apóstol San Pablo quiere llamar la atención de los hermanos de Tesalónica? Verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo alerta. Hay una intención que modifiquemos nuestros pensamientos. Hay una intención de que nosotros dejemos de pensar como habíamos pensado hasta este momento y empecemos a ver las cosas de otra forma diferente o distinta. Y ahora viene la palabra que mencioné ahorita. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice mi versión, la versión del 60, ni os conturbéis. Ahí está la palabra. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fui al diccionario, ¿verdad? Ahora por lo menos gracias a Dios por el internet, para encontrar términos en hebreo y en griego. Usted no tiene que haber estudiado griego como estudié yo 2 años en la universidad. Ahora usted va ahí en el buscador, tal palabra en griego, y ahí aparece el vocablo, ¿verdad? Con las diferentes variantes, el significado, el contexto, cómo se utilizaba. Así que ahora es más fácil, ¿verdad? Para preparar un sermón, un tema, una disertación. Así que fui al buscador para ver el significado de esta palabra conturbar o conturbéis. Y mire lo que encontré.
significa inquietar, significa perturbar, significa alterar. Mire que hay muchos sinónimos de esta palabra. En otro lugar encontré otro significado bastante parecido: alterar el estado de ánimo, alterar el estado de ánimo, quitar la tranquilidad. Cuando leemos, hermanos queridos, el texto de lo que el apóstol San Pablo escribió, él le llama la atención a los hermanos de que había una intención de inquietarlos, de quitar su estado de ánimo, de quitar la tranquilidad, a través de algo que Dios nos ha dado o le ha dado a la iglesia a través de todas las edades, que da dirección, que es la profecía bíblica. Pregunto yo, hermanos queridos, si el contexto es las profecías bíblicas, pregunto yo, ¿han sido dadas las profecías bíblicas para inquietar? ¿Ha sido el objetivo, el plan de Dios de que las profecías inquietaran a la gente? ¿Han sido dadas las profecías para perturbar? ¿Han sido dadas las profecías para alterar el ánimo? ¿Han sido dadas las profecías para quitar la tranquilidad? ¿Qué piensan ustedes? No creo. Dicho de paso, el apóstol San Pablo, cuando le escribió a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 1 verso 4, en ese contexto de la enseñanza de las profecías, mira lo que el apóstol San Pablo le escribió a Timoteo como pastor, ¿verdad? Como líder de una congregación. Miren lo que le dijo. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3, disculpen, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieres algunos que no enseñen diversa doctrina. Así que el apóstol Pablo dice a Timoteo, sabes que yo te di un consejo bien importante a ti. Tú debes estar muy seguro y en tu enseñanza, en tu conocimiento, en tu doctrina, en tu entrenamiento para los líderes espirituales, debes estar consciente y decirles a esos predicadores, a esos líderes, que no enseñen diversa doctrina. Y por supuesto, hermanos, pienso yo que cuando Pablo le escribió esto a Timoteo era porque eso estaba ocurriendo, o podía ocurrir. Y cuando estudiamos la historia del cristianismo a través de todos los tiempos, y cuando nos vamos al tiempo del Antiguo Testamento, podemos encontrar en la palabra de Dios que hubieron personas que se dedicaron a enseñar diversas doctrinas, diferentes doctrinas, no la sana doctrina como dice la Biblia. Así que Pablo, ¿verdad?, ilumina a Timoteo, le dice, mira, encárgate de velar para que no se enseñe cosas contrarias a la palabra de Dios. Porque al fin y al cabo, muchos o un grupo de personas se encargarían de transmitir conocimientos equivocados acerca del plan de Dios en el contexto de las profecías. Ahora vamos a ver, voy a compartir con ustedes tres textos bíblicos, que nos habla para qué fueron dadas las profecías, el objetivo. Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, para qué fueron dadas las profecías, entendemos claramente con qué propósito fue que Dios las dio. Y eso nos ayuda, ¿verdad?, a encaminar nuestra instrucción, nuestra enseñanza y nuestra percepción del plan de Dios en cuanto a la profecía se refiere, y utilizarla en una forma correcta. Vamos a ir a Proverbios 29, 18, Salomón. Ahí vamos la primera, son tres nada más, posiblemente vamos a encontrar más, pero yo solamente quiero, para objetivo de este tema en esta mañana, compartir con ustedes para qué fue dada la profecía, ¿verdad? Proverbios 29, 18, miren lo que Salomón escribió. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que Salomón dice, la profecía
tiene el objetivo de mantener el pueblo de Dios en el lugar donde debe estar. No desviarse ni a izquierda ni a derecha, sino seguir por el camino correcto. Vamos al segundo punto. Primera de Corintios capítulo 14, verso 4. Aquí donde el apóstol San Pablo está hablando acerca del don de lengua. Miren qué interesante, el apóstol San Pablo nos dice aquí para qué uso o qué uso debe darse a la profecía. Primera de Corintios capítulo 14, verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que aquí tenemos otro objetivo de la profecía. ¿Es para qué? Para edificar la iglesia. Hace un tiempo atrás estuve en una iglesia de San Sebastián predicando este tema. Y cuando terminé, una hermana me saludó y me dijo: pastor, usted sabe una cosa. Hace un tiempo atrás vino un predicador aquí a esta iglesia a hablar de las profecías bíblicas. Y mi hija de 12 años, la traje, vinimos todas las noches a escuchar a este predicador. Y esa noche, luego de mi hija escuchar el énfasis y el punto de vista de ese predicador sobre ese elemento profético, mi hija no pudo dormir toda la noche. Estaba nerviosa, estaba intranquila, estaba desesperada. ¿Será eso edificar, hermanos queridos? ¿Será esa la intención, que cuando usted escucha la profecía no duerma por la noche? De hecho, de paso, hay hermanos que han escuchado a algunos predicadores. Yo llegué a esta iglesia cuando tenía 17 años y yo me acuerdo que habían algunos que predicaban de este asunto de las profecías y decía, unos hermanos decía: ay, yo voy a orar al Señor para que el Señor me ponga a descansar. Porque cuando escuchaban esas interpretaciones, ¿verdad? Y esos énfasis a veces un poquito exagerados de lo que iba a ocurrir. Ay, es que yo le tengo miedo al monte. Ay, que yo le tengo miedo a los animales. Ay, que si yo tengo que dormir ahí. Y habían unos hermanos y hermanas que estaban orando al Señor: Señor, ponme a descansar antes que vengan antes que llegue ese momento, que yo tenga que pasar por ese momento, por ese tiempo de angustia. Pablo dice que la profecía fue dada para edificar. Y edificar no es otra cosa que construir, que es levantar. Que nuestra vida espiritual crezca, que avance, que cada día seamos mejores cristianos, ¿verdad? Que nuestra fe se fortalezca, que nuestra confianza en las promesas de Dios y nuestra confianza en Jesucristo, al escuchar el mensaje profético, hermanos queridos, podamos avanzar y podamos crecer. Y vamos, el último, Juan 14, 29. No podemos dejar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo que nos ilustre acerca del objetivo por el cual fueron dadas las profecías. Juan 14, 29. Y dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Así que para mí, de acuerdo a este texto o esta cita de nuestro Señor Jesucristo, las profecías son para dar confianza y para que creamos, para que confiemos. Me viene a mi mente la experiencia, ¿verdad?, de la predicación del mensaje de la segunda venida por el tiempo de Guillermo Miller. Ellos, por supuesto, estaban hablando acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. Esto lo conocemos, ¿verdad?, en la historia de la iglesia adventista. Y para el tiempo de la predicación de Guillermo Miller cayeron las estrellas. Para ese tiempo. Y cuando eso ocurrió, hermanos queridos, que cayeron las estrellas, eso le dio otro empujón adicional al mensaje de Guillermo Miller. Porque lo que Jesucristo había dicho, hermanos queridos, todos los que estaban vivos en ese momento, tanto en Estados Unidos como en Europa, en diferentes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, vieron caer esa gran lluvia de meteoritos. Por supuesto, el autor bíblico dice estrellas, porque dentro del concepto que ellos
tenían, ¿verdad? Lo que se veía alumbrando arriba, pues eran estrellas. Así es que ese evento que ocurrió fortaleció la fe de los creyentes adventistas. Así que la profecía tiene como resultado que cuando nosotros veamos que se cumple algo que el Señor ha dicho, eso nos da la confianza que lo que falta por cumplir, ¿qué va a ocurrir? Se va a cumplir en el nombre del Señor. ¿Saben algo? Las profecías pueden utilizarse adecuadamente, pero también pueden utilizarse inadecuadamente. Y en tiempo del apóstol San Pablo, varias personas estaban utilizando en una forma incorrecta las profecías bíblicas. La interpretación que estaban dando era una interpretación incorrecta. Y la intención, hermanos queridos, era de que la iglesia en ese tiempo perdiera el enfoque correcto. Porque recuerda, hermano, tú y yo, ahorita, ¿verdad? El hermano, los dos hermanos que estaban dando la lección de escuela sabática, hablaban de uno de las definiciones de pecado, que es errar en el blanco. ¿Sabía usted, utilizando ese mismo ejemplo, que el enemigo, como un arquero, tiene su arco estirado y una flecha dirigida hacia usted, hacia cada uno de nosotros en una forma individual? No se olvide de eso. El blanco del enemigo, ¿quién es? El pastor Valle. El blanco del enemigo es tú, tu casa, tus hijos, tus vecinos, tus familiares, toda la gente. Ese arco preparado y la flecha lista para que en el momento oportuno, donde la flecha esté en el área del centro, él poder lanzarla. El apóstol San Pablo, reafirmando ese concepto que estoy mencionando, dijo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con malicias espirituales en el aire, contra principados, contra potestades. Quiere decir que, hermanos queridos, nosotros y la iglesia está envuelta en una guerra espiritual, donde el enemigo, hermanos queridos, quiere desviarnos del plan y el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Y eso estaba ocurriendo en tiempo del apóstol San Pablo. Y quiero mencionar tres formas. El apóstol San Pablo, en estos dos textos que hablamos ahorita, hay tres formas que Dios utiliza para transmitir la palabra de Dios y la profecía bíblica. Y vamos a ver que esas tres formas también el enemigo las estaba utilizando en tiempo del apóstol San Pablo para desviar a los creyentes del plan de Dios. Vamos a ir al texto bíblico de 2 de Tesalonicenses, verso 2 que leímos ahorita. De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra. Ahí tenemos tres formas que Dios utiliza para transmitir la palabra de Dios. Dirá, pastor, ¿cómo va a ser? Por el espíritu. ¿Quién fue el que inspiró a los profetas y los apóstoles para recibir la revelación de Dios? El Espíritu Santo. Otra forma de Dios transmitir, ahí está, por la palabra. ¿La palabra qué? La palabra escrita. Ni por carta. Y nosotros tenemos en el Nuevo Testamento las cartas del apóstol San Pablo, tenemos las diferentes cartas. Quiere decir que ahí tenemos tres formas, tres de las formas, posiblemente hay otras más, que Dios utiliza, ¿verdad?, para transmitir el mensaje del Señor. Y el apóstol establece que esas tres formas el enemigo las estaba utilizando en su tiempo para desviar, para conturbar, para inquietar, para alterar el estado de ánimo, para quitar la tranquilidad de los miembros de la iglesia de Tesalónica. Ahora,
a través, ¿verdad?, de esto que acabo de mencionar. La profecía bíblica o la palabra de Dios puede ser utilizada positivamente, pero también puede ser utilizada negativamente. Dios la utiliza en el sentido de edificar, como hablamos ahorita, pero el enemigo quiere utilizar la profecía bíblica, la palabra de Dios, ¿para qué? Para desviarnos del plan de Dios, para que no comprendamos el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo o de qué forma en el tiempo del apóstol San Pablo los miembros iban a ser desviados? Muchas personas que habían escuchado el mensaje del apóstol San Pablo pensaban que Cristo venía en tiempo del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo hablaba, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo. Y hablaba con intensidad acerca de este tema. Y al escuchar la intensidad y el fervor con el cual el apóstol San Pablo hablaba sobre este tema, pensaban que Pablo enseñaba que Cristo venía en su tiempo. Y basada en esa percepción equivocada, estaban presentando o diciendo que Cristo venía en su tiempo. Y tal es así que en estas mismas cartas usted lee donde el apóstol San Pablo le escribe a algunos miembros que no estén por ahí sin hacer nada, porque algunos pensaban, bueno, como Cristo viene pronto, para de mi deber del trabajo, mi responsabilidad como papá, como mamá, como ciudadano, como miembro de iglesia. Así que como Cristo viene, pues ¿para qué voy a estar preocupado? Y estaban por ahí sin hacer nada. Es interesante que Elena White, y estaba repasando esta mañana, ella dice que los hijos de Dios estarán ocupados siempre. Van a estar trabajando, van a estar cumpliendo sus funciones, van a estar haciendo todo lo que hacen diariamente, pero siempre están, que era lo que ocurría en tiempo de Pablo, con la expectativa de la segunda venida de Cristo. ¿Entienden el término? Estamos con la expectativa, y eso era lo que tenía el apóstol San Pablo en mente y los apóstoles. Ellos hablaban y la gente pensaba que decían que Cristo venía en ese tiempo. No, hermanos, que ellos estaban bajo ¿qué? Bajo la expectativa. Estoy trabajando, estoy cumpliendo mi función, pero siempre ¿qué? Con mi mente, con mi meta puesta, que de que Cristo viene, que tengo que prepararme para ese momento, debo estar listo para ese momento. Trabajo, hago mis responsabilidades, pero no permito que mis responsabilidades, mi trabajo y las cosas que estén haciendo me priven o me quiten la oportunidad de prepararme o seguir preparándome para el encuentro con Jesucristo. Y eso es lo que nos debe ocurrir a cada uno de nosotros, y más nosotros en este tiempo. Porque si el apóstol San Pablo dijo que estamos más convencidos de la venida de Cristo que cuando creímos, si el apóstol San Pablo dijo eso, hermanos queridos, ¿qué debemos de ser nosotros como adventistas del séptimo día? Si él lo dijo en ese tiempo, más nosotros debemos estar con la seguridad de que Cristo viene pronto. No nos cabe la menor duda. Así que estos hermanos estaban interpretando incorrectamente lo que Pablo decía y estaban enseñando que Cristo venía en el tiempo del apóstol Pablo, en su tiempo. Pero miren, hermanos queridos, lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 5. Y miren la respuesta que el apóstol le da a los tesalonicenses, respondiendo a los que decían que Cristo venía en su tiempo. Dijo él: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Cómo considera Pablo a esas personas que estaban diciendo que Cristo venía en ese tiempo? Eran personas que el enemigo los estaba utilizando ¿para qué? Para engañar. Nadie os engañe en ninguna manera. Y ahora viene, hermanos queridos, el argumento del apóstol Pablo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol San Pablo?
hermanos queridos, lo siento por ustedes, ustedes están equivocados. Cristo no puede venir ahora porque hay unos acontecimientos proféticos que todavía no se han cumplido, y por lo tanto, como esos acontecimientos proféticos no se han cumplido, Jesús no puede venir en este momento. Y Pablo conocía las profecías del Antiguo Testamento. Pablo conocía las profecías de Daniel, de Ezequiel, de los profetas del Antiguo Testamento. También había entrado en contacto con la revelación de Jesucristo. Y Pablo no tan solamente conocía esto, hermanos queridos, sino que él lo había transmitido a los creyentes. Él le dijo, hermanos queridos, hay una secuencia de eventos que darán paso a otros para que luego Cristo pueda venir. Y miren cómo dice el verso 5. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Por eso Pablo dice, no se muevan, no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque Pablo sabía y le había enseñado a ellos qué era lo que había ocurrido. Pero se estaban dejando llevar por los falsos maestros que lo estaban desviando de la verdadera interpretación profética bíblica. No se dejen mover fácilmente. Nosotros, hermanos queridos, como adventistas del séptimo día, creemos que Jesucristo viene pronto. Yo no sé si ha sido por bendición o no sé por qué, pero yo he sido testigo, y posiblemente los que llevan mucho tiempo aquí en la iglesia, de personas que se han levantado en la iglesia poniendo fechas para la segunda venida de Cristo. Si yo les preguntara, levanten la mano, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado fechas en el pasado de personas que se han levantado en la iglesia a través de todas las edades poniendo fechas para la segunda venida de Cristo? Yo sé que muchos levantarían la mano, es más, algunos están asintiendo con su cabeza. Yo era pastor en Camuy, y era cuando el año 2000 del famoso cambio de las computadoras. Y tenía un líder juvenil en una de mis iglesias que tenía la clase de jóvenes y le había metido por la cabeza a esos muchachos de que Cristo venía en ese tiempo. En otro distrito tuve una situación, hermanos queridos, de un libro que escribió una señora que decía que Cristo venía en el año 1994. No hace mucho uno que se llama Cristian Silva, de Sudamérica, que algunos aquí en Puerto Rico lo escucharon y empezaron a predicar las aberraciones de él. Puso una fecha para la segunda venida de Cristo hace unos años atrás. Y luego vi un video de Cristian Silva donde cogió todos los libros del Espíritu y Profecía y los quemó. Después que le enfermó la mente a muchos miembros de la iglesia adventista sobre esa fecha de la segunda venida de Cristo, luego terminó quemando los libros del Espíritu y Profecía. No os conturbéis. Hay un reloj profético establecido por el Señor. Y ninguno de nosotros, hermanos queridos, debemos dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque tú eres el blanco. Tú eres el blanco. Tú que me estás escuchando, me estás viendo, tú también eres el blanco. El enemigo está con su arco entesado, listo, para poder dispararte, para desviarte del plan y el propósito de Dios. El apóstol San Pablo menciona, debemos mantenernos firmes en lo que hemos conocido y la aplicación correcta de las profecías. Y dice Pablo, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando acerca de la manifestación del hombre de pecado. Dice, ustedes saben lo que lo detiene. Yo le he compartido con ustedes. ¿Cómo es posible que se han dejado engañar o desviar? La invitación del apóstol San Pablo es, hermanos, estad firmes. ¿Estamos firmes? ¿De qué debemos estar firmes, hermanos queridos? En la segura palabra profética.
Debemos estar firmes en lo que Dios ha revelado a través del espíritu de profecía. Y me preocupa a algunos hermanos que están diciendo que el chip es la señal de la bestia, la marca de la bestia. Yo no sé dónde sacaron eso. ¿Usted quiere saber qué es la señal de la bestia, el sello de la bestia? Léase el capítulo del conflicto de los siglos y ahí Elena White le va a decir a usted qué es el sello o la señal de la bestia, cómo se recibe. Y hay algunos que están promoviendo por ahí que el famoso chip es el sello de la bestia. Ay, mire, hermano, que hay que mucha gente, el enemigo lo utiliza. ¿Cuántos tienen teléfono? Ok, ¿cuántos tienen teléfono? Todos. Pregunto, ¿cuántos han recibido el subsidio del gobierno federal? ¿Todos? ¿Sabía usted que este es el chip? ¿Sabía usted que este es el chip? ¿Lo sabía? Con esto el sistema sabe dónde usted está. Con esto el sistema sabe lo que usted graba. Si usted coge cupones, usted recibe alguna ayuda del gobierno federal, si recibió la ayuda, el gobierno sabe cuál es su cuenta de banco, sabe dónde usted vive, sabe lo que usted hace, sabe lo que usted trabaja. No necesita el gobierno meterle un chip por las venas porque ellos ya tienen la información suya. Así es que estas personas que están hablando de este asunto del chip, lo que están haciendo es alarmando. Y les voy a decir una cosa, hermanos queridos. Esa interpretación del chip no es una interpretación adventista, es una interpretación evangélica. Y nosotros no somos evangélicos, nosotros somos adventistas del séptimo día. Y creemos en la palabra de Dios y creemos en el espíritu de profecía y la profecía que Dios ha revelado a través de este don maravilloso. Por eso Pablo dice, estad firmes en lo que hemos creído, hermanos queridos. Y no nos cabe la menor duda que la verdad que hemos creído, la verdad que nos ha sido enseñada, la verdad que nos ha sido transmitida, ha podido superar cualquier crisis, cualquier señalamiento, cualquier prueba. Esta verdad está fundamentada en Cristo Jesús y no tenemos que tener ningún miedo, hermanos queridos. Quiero llamar la atención de ustedes de algunas cosas. Y esto es para nosotros la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Vamos a ver cómo tomamos ese mensaje del apóstol San Pablo que se lo escribió a la iglesia de Tesalónica, cómo lo trasladamos aquí a nosotros. Y es interesante cuando Pablo le escribe a Timoteo, que da este consejo, hermanos queridos, o nos advierte sobre esto en el contexto de los posteros días. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pregunto yo, hermanos queridos, ¿quién es el que apostata de la fe? ¿El que está fuera de la iglesia, el que conoce a Jesucristo, o el que está en el Señor Jesucristo? ¿Quién es el que tiene la posibilidad de apostatar? El que está adentro. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice que algunos apostatarán de la fe, no está hablando de los incrédulos, está hablando de creyentes que fueron engañados. Y miren cómo dice el apóstol Pablo el engaño. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero recuerde, hermano querido, que el diablo o los demonios no se presentan como demonios. La misma táctica que utilizó en el huerto del Edén es la misma táctica que el enemigo utiliza. En aquel tiempo utilizó una serpiente como medio para hablar a Eva. Asimismo, puede, hasta algunos de los que están aquí, se lo voy a probar bíblicamente, ¿sabe? Hasta algunos de los que están aquí, yo se lo voy a probar bíblicamente. Así es que Pablo dice a Timoteo que algunos, en vez de mantenerse firmes en la fe, en lo que han creído, en la revelación profética, escucharán a personas que aparentarán ser personas consagradas, dedicadas al servicio de Jesucristo, pero su percepción o interpretación no es basada en el Espíritu de Dios, sino en otro espíritu. Hechos 20:30, vamos al verso. El otro verso.
Hechos 20:30. Esto ocurrió cuando el apóstol San Pablo llegó a una isla. Llegó a esa isla, ¿verdad?, a predicar el evangelio, a confirmar la iglesia. Y llegó un momento que él tenía que salir y reunió a todos los miembros de la iglesia en la orilla de la playa para darle unos últimos consejos a esos miembros. Y miren, dentro de las cosas que el apóstol San Pablo le mencionó a ese cuerpo de creyentes que estaban reunidos alrededor de él, Hechos 20:30, y le dijo, miren lo que él escribió: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando él dice de vosotros mismos, ¿a quién se estaba refiriendo? A esos que estaban reunidos alrededor de él. Y le dijo, hermanos queridos, cuídense, porque de los que están aquí, yo no sé cuántos eran, si eran 20, 30, 50, no sé cuántos eran. Dice, pero de los que están aquí dentro de ustedes mismos, dentro de este grupo de creyentes, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. En otras palabras, para que sean discípulos de él y no discípulos de Cristo. ¿Sucederá esto? No es que sucederá, hermanos, creo es que ha ocurrido. No sé de esta iglesia, ¿verdad? Yo no he sido pastor de esta iglesia, no la conozco, sí, he venido aquí a predicar algunas veces que me han invitado, pero tal vez los que llevan mucho tiempo en esta iglesia podrán recordar de alguien que se levantó aquí, como puede haber ocurrido en otro sitio, ¿verdad? En otro templo, en otro lugar, gente que se ha levantado diciendo cosas y enseñando cosas y luego al fin y al cabo se ha llevado 2 o 3 de la iglesia. Y lo triste de todo esto, hermanos queridos, es que esos que se van con ellos nunca regresan a la iglesia, la mayoría de ellos. Y ahora voy a decir algo bien importante, hermanos queridos. Cuidado con lo que leemos y lo que vemos. Cuidado con las redes sociales. Miren, yo no tengo ni Facebook ni nada de esas cosas, no me interesa. Una vez cogí un taller en la conferencia general sobre recursos humanos. Les voy a decir esto. En ese taller nos dijeron, la persona de la conferencia general, ¿usted quiere saber cuál es el estilo de vida de una persona que solicita empleo en la iglesia? Pídale que le permita entrar a su página de Facebook. Y lo que esa persona publica, lo que esa persona comparte, usted tiene en cierto sentido un perfil de cuáles son los intereses y los gustos de esa persona. ¿Qué come? ¿Qué bebe? ¿Dónde está? ¿Dónde frecuenta? ¿Con quién se relaciona? ¿Qué tipo de fe tiene? Ustedes saben, así de la cabeza, ustedes saben que han tenido gente, ustedes han tenido personas en sus cuentas de Facebook y en otras donde dice, oye, pero ¿por qué esta persona puso esta foto así? Pero mira, porque esta persona está comiendo esto. Mira, porque esta persona está en este sitio. Porque mira, ¿por qué le digo esto, hermanos queridos? Nuestra fe no puede estar basada en la información de los medios electrónicos. Le dije que solamente tengo WhatsApp y yo he recibido mensajes de miembros de iglesia que los tengo. Y una vez le escribí, hermano querido, discúlpeme, pero yo le voy a recomendar que antes que usted comparta ese video, evalúelo y analícelo para ver si ese mensaje está en armonía con lo que la iglesia enseña. Si la iglesia no lo enseña, no lo comparta, porque la gente que ve ese video va a pensar que nosotros los adventistas creemos eso, y quiero decirle que eso que usted me ha enviado no está en armonía con lo que enseña la iglesia adventista. Una vez recibí un video de un supuesto judío, pero un judío evangélico, con la interpretación de la profecía de las 70 semanas, como la interpretan los evangélicos.
Y le dije, hermano, por favor, no envíe eso, porque eso no es lo que la iglesia enseña acerca de las profecías de las 70 semanas. Y hay hermanos que reciben algo, lo ven, copy-paste, y lo siguen enviando, y lo siguen enviando. Cuidado con lo que leemos, con lo que vemos, y cuidado con lo que enviamos a otras personas a través de las redes sociales. ¿Por qué? No te dejes conturbar. El enemigo quiere desviarte. Hay una intención de que pierdas el enfoque. Hace mucho tiempo atrás, cuando iniciando en la iglesia, me acuerdo que los miércoles en la iglesia se estudiaba el libro Preparación para la crisis final. Y creo que los que llevan mucho tiempo aquí en la iglesia saben del libro que estoy hablando. Fernando Chay era el autor. Y en ese libro había un esbozo de todos los acontecimientos finales, de la marca de la bestia, de la señal de la bestia, el tiempo de angustia previo, el tiempo de angustia de Jacob, del zarandeo. Y había unas secciones que hablaba acerca del zarandeo. Y esta mañana, mientras estaba repasando este tema, que yo lo había presentado en otras cosas, siempre uno le añade otras cosas más. En Testimonios para los Ministros, en la página 112, encontré esto acerca del zarandeo, que va en armonía con esto que estoy diciendo. Dice ella, cuando viene el zarandeo, dice, está hablando, cuando viene el zarandeo, y miren lo que es el zarandeo, parte del zarandeo, ¿qué consiste? Por la introducción de falsas teorías. ¿Qué es parte del zarandeo? Introducción de falsas teorías en la iglesia. Dice, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Así que Elena White habla, ¿verdad? Que el zarandeo viene y serán presentados falsas teorías y muchos caerán, porque dice ella, porque son lectores superficiales. Lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, sino que son como la arena movediza. Yo le pregunto, hermanos queridos, si alguien nos preguntara a nosotros qué es acerca de nuestra fe, ¿llamaríamos al pastor para que el pastor nos dé los textos bíblicos para explicarle a esa persona? ¿O llamaríamos al anciano de iglesia? ¿O llamaríamos a una persona que entendemos que tiene mucho conocimiento de la Biblia para preguntarle qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos queridos? ¿Saben algo? Ni yo como pastor, ni Bullón, que es un buen predicador, ni todos los predicadores que nos gusta escuchar, ellos no son especiales para Dios. ¿Sabes una cosa? Lo mismo que Dios le ha revelado a ellos, Dios te lo puede revelar a ti. Porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Saben por qué hay algunos que saben un poquito más que otros? ¿Saben por qué? Porque dedican tiempo a estudiar la palabra de Dios. Esa es la diferencia. ¿Por qué algunos citan el espíritu de profecía? ¿Por qué? Porque dedican tiempo a estudiar el espíritu de profecía. ¿Por qué unos piensan que el chip es eso que le van a meter en la sangre a uno? ¿Por qué? Porque no estudian el conflicto de los siglos, pero si estudiaran el conflicto de los siglos, que es el libro que todo adventista debe estar leyendo en este tiempo y conocer, se van a dar cuenta que la marca de la bestia o el sello de la bestia no es un chip. Se van a dar cuánto la señal que da Elena White para salir de las grandes ciudades, también se van a dar cuenta, porque hay algunos por ahí que están saliendo corriendo ahora. Pero Elena White dice una señal de cuándo es que debemos salir de las grandes ciudades y de luego para las pequeñas para ir moviéndonos al campo. Hermanos queridos, hemos recibido luz sobre ese asunto, pero algunos caen. ¿Por qué? Porque somos lectores superficiales. Hermanos queridos, hemos recibido una salvación tan grande, de las cuales nosotros debemos ocuparnos. Y a veces tengo miedo porque pareciera que estamos tan afanados en tantas cosas aquí en la tierra que no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Me preocupa a veces que no hay tiempo ni para leer el folleto de escuela sabática, que eso toma ¿cuánto? 5 minutos. Si lo dedicas a hacer un poquito más detenidamente, 15 o 20 minutos, si es analizando y evaluando. Y el enemigo todavía está con el arco, mire, y la flecha. Todavía está como.
buscándonos. Todavía está buscándonos. El enemigo está buscándonos para en el momento preciso soltar la flecha. Termino con un sueño de Elena White. Ella dice, mientras viajaba de Portland, Maine a Boston hace unos años, dice que se levantó una gran tormenta, dice ella, y las inmensas olas nos azotaban sin piedad. Los candelabros cayeron y los baúles rodaban de un lado hacia otro como pelota. Está hablando ella, describiendo lo que estaba ocurriendo en el barco donde ella estaba. Los pasajeros estaban atemorizados y muchos gritaban temiendo perecer. Después de un rato, el piloto subió a bordo mientras tomaba el timón y el capitán se puso de pie junto a él y expresó su temor en cuanto al rumbo del barco. Y el piloto le pregunta, ¿quiere tomar el timón? El capitán no estaba dispuesto a hacerlo porque sabía que le faltaba experiencia. Luego algunos pasajeros se pusieron nerviosos y expresaron su temor de que el piloto los iba a estrellar contra las rocas. Y viene la pregunta nuevamente, ¿quieren tomar el timón?, preguntó el piloto. Pero ellos sabían que no podían hacerlo. Miren qué lindo esto. Escuchen esto, hermanos queridos. Cuando pensáis que la obra está en peligro, cuando pensáis que la obra está en peligro, en vez de ponerte a chismear y a criticar a través de los medios sociales, en vez de pensar a señalar, mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Señor, toma el timón. Condúcenos a través de las perplejidades. Llévanos a salvo hasta el puerto. ¿Cuál debe ser nuestra oración, hermanos queridos? Señor, toma el timón. Gloria a Dios. Condúcenos a través de las perplejidades. Llévanos a salvo hasta el puerto. Y dice ella, ¿no tenemos acaso razones para creer que el Señor nos conducirá triunfalmente? Claro que sí, hermanos queridos. Esta es la iglesia del Señor. ¿Saben una cosa? Y mi salvación. Dios está comprometido de que llevará el barco de esta iglesia a puerto seguro. Y yo no debo tener ningún miedo. Yo no debo dudar, hermano querido. Yo debo confiar que es así. Termino con la última oración de esa cita para terminar. Con vuestra mente finita no podéis entender todas las providencias de Dios. Permitid que Él dirija su obra, la tuya, la de tus hijos, la de los miembros de iglesia. Porque esta es la iglesia de Dios, esta es la obra de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y Dios está comprometido en llevarte a puerto seguro. Que Dios te bendiga. Gracias le damos a Dios por ese mensaje de exhortación, ¿verdad? De mantener nuestra fe firme ante los embates, ¿verdad?, que el mundo hoy nos trae. Como siempre, vamos a estar leyendo la lista de hermanos que han estado conectados, ¿verdad?, y piden oración. Comenzamos con Jorge Maisonet, Navia Pérez por salud, Guadalupe Juárez desde México, Jelly Ruiz, Leilani Vadillo, Francisco Rivas, Isabel Trinidad desde México, Francis González de Ecuador, Héctor Matos desde la República Dominicana, Willy del Valle desde Massachusetts, Nilda Nieves, Norma Conde desde California, Careu por recuperación, o Karen me dice, mejor dicho, Karen por recuperación, David también por recuperación, Cintia Villanueva por una situación de cáncer, María Jaime
Lola Villanueva, José Javier Colón, Beba Javier, Cruz Esteves por salud, Lizzy Esteves, Judith Vega, Padre Pedro Ortiz, Ilián García, Enilda Vázquez, Beatriz Latorres por sus hijos y su matrimonio, Carlos Cordero por salud, Diana García, condición de cáncer, Miguel Nieves, condición de cáncer, Waldemar y María Torres, Edna Ríos, Joana Costas, Ricardo Inga desde el Perú, Reina y familia desde Bolivia, Mimi García, Yoli Rivera, Analec Lavoy desde Las Piedras, Magda Hernández, Margot Soltren desde Nueva York, Bárbara Rodríguez, Obed Cajigas, Ada Tirado, Nancy Vargas, Wilma Rivera, Mario Soto, Wanda Arrocho, Dani Vélez, Enid Roldán, Evelyn Nieves, Wanda Ivette, Orlando Acevedo, Felipe Mercado, Gamaliel Feliciano, Pastor Gamaliel Feliciano, Ana Illesca desde México, Manuela Ortiz, Sandra Torres, Isael Tejada desde la República Dominicana, Edwin Soto, Judith Cortés, Carmen Esteves, Yanis García, Elena Cabrera, José González, Enid Vélez, Jesús Ortiz, Isabel Huérez desde el Brasil, Rosita Javier, Carmen García, Lucy González, Mabel Hilerio, Edgar Lozada, Derek Vélez, Rey Velasco, Ana Judith, Nahara Torres, Sonia Ivette, Héctor Rivera, Edwin Pérez, David Venancio desde México, Carmen Casanova, Mari Marciar, Carlos Román, Jorge Colón, Milton Dish, familia Rodríguez González, Yolanda Más por recuperación, Freddy Soto, su hijo está hospitalizado, también pido oración, Bella Luna desde New Jersey, Santiago Rosa desde Chicago, Norberto Rivera, Nelson Martínez, Sandro Martínez desde Perú, Jorge Estrada, Moncita Roldán, Carmen Peláez desde Chicago, Gladys Dumont, Marisol Galarza, Vilmari I. Ortega, Lucit Maisonet, David Vargas por salud, Mili Traverso, Efren Hernández y su esposa desde Ecuador, Claudia Pérez, Vivian Otto y su bebé, William Villanueva, Mateo Vélez, Mercedes Vélez, Maribel Díaz, Arangelis, tengamos bien presente a Arangelis en sus oraciones, Carlos Fuentes, Iván Díaz, Luis Silvestre y Migdalia Quiñones. Estos son los nombres, pastor. Le dejamos la libreta aquí para que usted ore por todos estos hermanos que han pedido oración y se han conectado a nuestras redes. Bien, vamos a estar en pie los que están aquí en el templo. Agradecemos a todos a estos amigos que se han conectado de diferentes partes. Esperamos, verdad, que el mensaje del Señor le haya sido de bendición y sobre todo motivarles a que busquen al Señor. Jesús quiere que tengamos una relación íntima y personal con Él y de esa forma es que vamos a alcanzar la victoria. Aquí están los nombres. Yo voy a poner mi mano aquí encima. Así es que usted que ha puesto su petición aquí en este lugar y si hay algunos que por alguna razón u otra no han podido llamar o no se han podido comunicar, también presenten su petición mientras yo oro, creyendo que Jesús no tan solamente escucha, sino que Él quiere glorificarse y hacer un milagro en tu vida. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te bendecimos y te alabamos. Gracias por la instrucción y la dirección que a través de tu palabra nos das. Te agradecemos porque tú has dicho en tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y gracias porque tu Espíritu también está con nosotros y en nuestra parte. Tus ángeles, Señor. Jesucristo que intercede por nosotros en el santuario celestial. Así que tenemos una coraza, Señor, tenemos una cubierta que nos protege. Permite, Padre, que tengamos la fe, la confianza, la seguridad
de que tú eres un Dios real, que cuidas, que proteges, que ayudas, que asistes, y que no tenemos que tener ningún miedo, Padre, porque tú estás de nuestra parte y a través de Jesucristo tu Hijo has logrado la salvación y la preparación espiritual para que nosotros podamos estar en pie en ese día cuando vengas a buscar a tus hijos. Presento a tus hijos y a tus hijas que han presentado sus peticiones. Hay personas de Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica, personas y compañeros que conozco, que he escuchado sus nombres, que son de aquí de Puerto Rico. Pedimos, Señor, que la gracia de tu Espíritu pueda ministrar a cada uno en sus respectivas necesidades. Que tú te reveles, Señor, que tú te manifiestes, que hagas ese milagro de amor en sus vidas, de tal forma que al experimentar esa bendición espiritual sean reafirmados y confirmados en la fe en ti y entender que tú estás de parte de ellos y estás de parte de nosotros y nos guías y nos conduces por el camino que tú has determinado para nosotros y para nuestra familia. Bendice esta iglesia de Espinal, sus líderes, sus niños, sus jóvenes, sus adolescentes, sus adultos, los adultos. También el pastor Malavé, su esposa y su familia la ponemos en tus manos y permite, Señor, que podamos avanzar teniendo la seguridad que contigo nuestra salvación está segura. Lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que buenas tardes y buenos días, pues todavía estamos antes de las 12. Que Dios bendiga a todos los que nos escuchan, que Dios les guarde y tengan un lindo sábado.